En esta segunda parte hablaremos sobre las técnicas de almacenamiento. ¿Y por qué es importante tener un correcto almacenamiento? Es porque tenemos un uso eficiente de espacios, también tenemos menor pérdida de alimentos, control de existencias y también menor riesgo de contaminación. Como primera técnica de almacenamiento hablaremos del FIFO, que significa primero en entrar, primero en salir y que viene del inglés first in, first out. Se utiliza habitualmente con los productos que son perecederos como frutas y verduras que no disponen de una fecha de vencimiento o de caducidad. Si bien es cierto, algunos proveedores sí indican fecha de cosecha y una provista vida útil, no siempre es tan exacto, puesto que puede durar menos o inclusive a veces puede durar más los alimentos frescos. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos tener ordenados nuestros anaqueles, nuestras bodegas, de tal manera que el almacenaje se dé prioridad de salida a los primeros alimentos que ingresaron con más antigüedad. Es por esto que cada vez que recibimos materia prima es necesario que podamos ir dando una cierta rotativa de estos alimentos, cosa que los que primero llegó vaya quedando más expuesto para poder sacarlo a la producción o a la venta. Como otra técnica tenemos el FEFO, que significa primero en expirar, primero en salir, que viene también del inglés First Expire, First Out, donde pone énfasis en la caducidad o vencimiento de los alimentos. El método FEFO consiste en organizar los alimentos de tal manera que se dé salida prioritaria a aquellos productos con fecha de caducidad más cercana. Las condiciones del proveedor son muy importantes, puesto que la mayoría de los alimentos envasados van a tener indicaciones de almacenamiento en su envase, ya sea primario o en el embalaje secundario o terciario. Estas orientaciones se deben cumplir para no afectar la calidad de los productos y la inocuidad de los alimentos, recordando que la inocuidad es que no genera un daño al consumidor. Las condiciones del proveedor también pueden estar expresas en las cajas o embalajes dispuestos en los distintos alimentos. Hay una serie de simbología que nos puede dar orientaciones de cómo debemos almacenar estas cajas y estos embalajes. Por ejemplo, tenemos el paraguas, que indica que el alimento es sensible a la humedad. También estas manitos que están al lado derecho, en donde indica que se debe manipular con cuidado. También pueden haber flechas orientativas en donde indica cómo debe estar posicionada la caja y cuál es el lado que debe quedar hacia arriba. Esta copa, que tiene como un segmento quebrado, indica que el contenido al interior de la caja es frágil. También puede indicar estas dos cajitas que tiene una cruz, en donde indica que no se deben apilar las cajas, y al lado de este símbolo tenemos un número 8 y unas rayitas que indica que la máxima capacidad de apilaje es de 8 cajas, siendo que puede este número ir variando, en donde algunas cajas pueden indicar 5, 6, y eso va a ser el número máximo de apilamiento que puede resistir ese packaging. También tenemos otras indicaciones como los pingüinitos, en donde si está con una cruz, evidentemente es no congelar, y si el pingüinito está presente, debe mantener congelado. Por otro lado, tenemos símbolos que quizás son más habituales, como el de reciclaje. Al lado derecho de este tenemos un sol y una casita, indica mantener apartado de las fuentes de calor. Hay otros que pueden indicar que el contenido es sensible y que no se debe utilizar elementos cortantes para la apertura de la caja. Otros que pueden indicar que no se deben voltear estas cajas por el contenido interior, o también pueden indicar este termómetro haciendo referencia a temperaturas máximas y mínimas que deben ser consideradas en el almacenamiento. Como recomendaciones generales de almacenamiento, entonces debemos tener un control de existencias actualizado, quiere decir que tenemos que tomar inventarios frecuentemente que nos permitan tener un orden de almacenamiento adecuado, sin excesos ni sin productos faltantes en nuestros almacenamientos. También organizar las compras de acuerdo al espacio y equipamiento disponible. No podemos comprar o abastecernos si no tenemos el espacio suficiente para poder tener un correcto orden y un correcto tránsito al interior de nuestros espacios de almacenamiento o equipos de refrigeración. Las cajas o productos más pesados siempre debiesen quedar a una altura media a nivel de las caderas, para que se evite el sobreesfuerzo al poder manipular estas cajas y evitar accidentes, obviamente. Las estanterías o anaqueles siempre deben estar ordenados, al igual que los equipamientos, y se deben eliminar tanto la basura de embalaje como alimentos que estén deteriorados al interior de nuestras estanterías o alrededor de nuestros equipos. Ahora hablaremos sobre la rotulación de alimentos. ¿Y qué se debe o debería rotular? Toda la preparación realizada de elaboración propia o todo producto una vez abierto.
Podría ser también recomendable rotular la fecha de recepción o de ingreso de frutas y verduras para aplicar correctamente el FIFO. ¿Y por qué se debe rotular? Para poder tener la fecha exacta de cuándo se preparó un alimento o tener el control de cuánto tiempo lleva abierto un alimento y estimar la vida útil de acuerdo a las características o condiciones e indicaciones dadas por el proveedor. También se debe mantener información del proveedor, ya sea de elaboración o de vencimiento o lote inclusive, en caso que se pierda parte del envase original de la apertura de los alimentos o este sea trasvasijado y perdamos esta información. También es muy útil cuando tenemos productos que sean similares y el envase original no esté claramente con una distinción o se pierde ese trasvasije y no sepamos qué producto exactamente es. Por ejemplo, hay productos muy similares como el polvo de hornear, bicarbonato o azúcar flor, y si nosotros trasvasijamos a distintos contenedores, es necesario rotularlo para que sepamos exactamente cuál es cada alimento, o si es que nosotros lo vamos a abrir y perdemos el etiquetado en donde indica el nombre, es necesario rotular. ¿Y qué debe contener cada rótulo? Al menos debería tener el nombre del producto, la fecha de elaboración o apertura y la fecha de eliminación o vencimiento. También podría incluir este rótulo nombre del responsable, lote del producto o el horario de producción inclusive. Algunas recomendaciones para rotulación. Se debe rotular una vez que se realice el trasvasije o materia prima de un contenedor, así no se pierde la información del proveedor. Es ideal que se realice inmediatamente para que después no existan errores. Cada vez que se almacena alguna preparación que no se consuma de forma inmediata, también debiese estar rotulado para evitar que después no sepamos cuándo se realizó esta producción. Cada vez que se abra un alimento y no se consuma en su totalidad, es recomendable rotular. Es necesario también utilizar materiales para rotular que no se borren fácilmente, ya que algunos plumones al contacto con otros elementos se borran fácilmente. Y si se utiliza algún papel adhesivo, se debiese considerar que este no deje residuos que entorpezcan la posterior limpieza de los contenedores o bolsas que nosotros vamos a utilizar para almacenar los alimentos. Ahora, pasando a otro tema, hablaremos de la prevención de la contaminación cruzada. Y primero, ¿qué es la contaminación cruzada? La contaminación cruzada corresponde a cuando contaminamos alimentos que son listos para el consumo o que son ya terminados con productos que son frescos, como aquí se visualiza en la carne, que está alrededor de tomate que estaría listo para el consumo. Cuando está la presencia de estos contaminantes, se traspasan bacterias que pudiesen generar enfermedades transmitidas por los alimentos, tales como salmonelosis, Escherichia coli, Shigella, entre otras bacterias, por mencionar solo algunas. Entonces, la contaminación cruzada es cuando contaminamos alimentos que están listos para el consumo con otros alimentos o utensilios que están contaminados. ¿Y cómo podemos prevenir la contaminación cruzada? Teniendo siempre un adecuado lavado de manos, el cual debe ser frecuente al momento de manipular los alimentos, debe ser siempre con anterioridad y también al término de manipular los alimentos. Es necesario utilizar las técnicas correctas, idealmente con jabón y en lo posible que este también contenga algún agente desinfectante. También es importante que nuestros utensilios y superficies de trabajo estén correctamente limpias y también se le aplique una desinfección habitualmente antes de la preparación de los alimentos. Es importante también que esta desinfección se realice con los productos químicos que sean recomendables para el uso de productos alimenticios y que no se generen como residuos y que finalmente sean tóxicos. Esto también puede generar algún tipo de contaminación, una contaminación química, si es que dejamos residuos de químicos en superficies o utensilios que se van a ser utilizados después para manipulación de alimentos. También es importante que nuestras áreas de trabajo idealmente estén separadas. Esto es el ideal. Muchas veces no se puede contar con esta separación y para eso es necesario que exista una correcta limpieza y desinfección si vamos a utilizar la misma superficie o los mismos instrumentos de trabajo. Idealmente también, como separamos las áreas, es poder tener una distinción de utensilios. O sea, si podemos tener distintas tablas para poder trabajar, por ejemplo, para los cortes, eso sería lo ideal.
o si vamos a manipular ciertos cuchillos para cárnicos y ciertos cuchillos para verduras, sería también lo ideal poder distinguirlos con algún tipo de color o que sea algún instrumento distintivo para que todo quien deba manipular sepa qué instrumento corresponde a qué clase o familia de alimentos. Y obviamente separar siempre los alimentos crudos de los cocidos. Acá dejo algunos colores de tablas que universalmente se utilizan. En algunas partes tienen nomenclaturas distintas, asignándoles colores distintos, pero esto es lo más habitual, en donde el color rojo es utilizado para las carnes crudas, carnes rojas crudas, el color azul es para el pescado, el amarillo para carnes como ave, pollo. En cuanto al verde, es utilizado para manipular tablas de fruta y verduras. La que es marrón o café es utilizado para carnes ya cocinadas. El violeta es utilizado para algunos alimentos que son alérgenos y el blanco es utilizado para quesos, panes o alimentos de pastelería. Y bueno, ya pasando al manejo de residuos. Antes de hablar del manejo de residuos, me gustaría hablar sobre la pérdida y desperdicio de alimentos que son totalmente evitables. Cuando hablamos de desechos es cuando ya estamos pensando en la eliminación y ya es un residuo que no podemos utilizar. Sin embargo, la pérdida y desperdicio de alimentos estamos hablando que son cosas evitables. Las pérdidas están evitables en cuanto al momento de la cosecha, transporte, almacenamiento, distribución, elaboración y envasado de alimentos, y los desperdicios están relacionados cuando hablamos de venta minorista, consumo de público y hogares. Las pérdidas y desperdicios de alimentos son totalmente evitables. Y cuando ya no es evitable y simplemente tenemos que eliminarlo, corresponde a desechos. En relación a los desechos, existen desechos que son sólidos, semisólidos y líquidos. Es importante que separemos siempre los desechos sólidos de los líquidos, puesto que el manejo en conjunto genera más complicaciones y más riesgos a la salud. En cuanto a los riesgos a la salud, tenemos que el manejo inadecuado de los desechos sólidos va a generar atracción de ciertos vectores como moscas, ratas, perros u otros insectos y animales que son atraídos por la basura, en especial en climas que son más cálidos o en temporadas de más calor. Hay riesgos para las personas con baja disponibilidad de alimentos, puesto que la acumulación de estas basuras puede que atraiga a personas que se sienten en la obligación de hurgar en la basura y consumir alimentos finalmente contaminados. También el mal manejo de los desechos puede generar una propagación de enfermedades, ya que los charcos de agua asociados a basuras pueden generar criaderos de mosquitos que transmiten enfermedades. También es mayor riesgo a incendios, puesto que el acúmulo de basura puede incentivar a las quemas irregulares y también a generarse incendios espontáneos que afectan a nuestro entorno y que también pueden afectar con la inhalación de estas quemas irregulares de plástico y químicos principalmente. También existe una afección de aguas que pudiesen ser producto de un acúmulo de basura irregular, ya que estos acúmulos de basura pueden contaminar cursos de aguas naturales, bloquear estos cursos también y generar inundaciones. Por otro lado, la basura desmotiva y baja la moral de las personas y comunidades que viven en torno a ella. El procedimiento correcto para poder manipular los desechos sólidos es contar con un basurero limpio con tapa, idealmente con apertura por pedal, o sea, con el pie, para la eliminación de los desechos. Es fundamental que se eliminen estos desechos en bolsas desechables. Utilizar también un colador para eliminar los líquidos por el alcantarillado y separar los residuos sólidos. La loza quebrada o vidrios deben ser eliminados por separado para evitar accidentes de personas que manipulan estos objetos. Además, se debe almacenar el aceite una vez utilizado en recipientes cerrados para poder eliminar por separado o reciclar. Las bolsas deben llenarse máximo hasta un tercio de su capacidad para poder cerrar adecuadamente y así evitamos los escurrimientos y las plagas que pudiesen acercarse a esta basura. Se deben separar los residuos orgánicos, cartones, latas y plásticos, idealmente para poder realizar un reciclaje. Tanto los basureros como cualquier contenedor debe ser lavado y desinfectado, idealmente de forma diaria.
Por otro lado, me gustaría comentarles respecto a los colores que en Chile se utilizan para el manejo de los residuos. Tenemos para cada tipo de residuo distintos colores. Los más importantes son el azul, que es para papel y cartón, el plástico es amarillo, el de vidrios es verde, los metales son gris, la materia orgánica es café, los residuos que son peligrosos es rojo, los residuos que son eléctricos o electrónicos son burdeo y otros residuos también es un gris pero más oscuro. Cualquier duda del módulo 1, sección 3, me pueden escribir al correo. Que estén muy bien. Chao.